tvacapulco.com presenta Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano. Doy la más cordial bienvenida a un programa más de Libre Opinión. La tarde de hoy tenemos como invitado al licenciado Raúl López Hernández, quien es abogado y tiene una maestría en economía. Además, es compañero de nuestro programa, amigo, y ha venido ya muchas veces. Raúl, bienvenido. Muchas gracias, doctor. También saludos al auditorio. Gracias. Y me acompaña mi compañero de programa, Mauricio García. Mauricio, buenas tardes. Muy buenas tardes, auditorio, doctor. Gracias, Mauricio. Bienvenido, Fernando. Raúl. También, bienvenido. Se disculpó nuestro compañero Ernesto Fernández por cuestiones de salud. Damos un poquito aquí mal, enfermitos de la garganta todos, pero estamos con todas las ganas de estar en este programa. Así es. Bueno, vamos a darle continuidad del martes pasado. Estuvimos hablando de la democracia, en que terminamos en el panel que teníamos el martes pasado en partidemocracia y también gobernabilidad maquillada. Hoy como nuestro segundo tema es la violencia generalizada que se está viviendo en todo el país, y pues la verdad no hay quien la pare en la cuestión estudiantil. Vamos a hablar sobre los linchamientos, sobre la cuestión de que se habla que la PGR está fabricando pues delitos que al final, cuando llegan a un juez, pues quedan completamente en libertad por no encontrar elementos que sustenten ese puesta a disposición del juez. Y doctor. Gracias. Bueno, yo quisiera hacer una introducción sobre la violencia, porque no es un asunto que estemos viviendo de forma reciente. La violencia en México es algo que venimos padeciendo desde hace ya varios años. Cuando entró Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República, nos vendieron la idea de que con la creación de un nuevo cuerpo policíaco, además del de la Policía Federal, que en este caso sería la Gendarmería, tendríamos una forma más eficiente de poder vigilar la seguridad pública y de esa manera el ciudadano poder vivir en paz. Sin embargo, hemos visto, y las mismas autoridades lo han reconocido y las estadísticas lo expresan y de forma indubitable, el hecho de que no solamente no se pudieron combatir los delitos que alteran la paz pública, sino que estos fueron incrementándose. Y lo vimos con la creación de los cárteles que se fueron transformando de ser cárteles de el trasiego de droga a cárteles con una diversificación de actividades delictivas, el derecho de piso y algunas otras más, la extorsión, el secuestro, en fin. Esto ha provocado que se altere no solamente la paz pública, sino la economía en términos generales del país, toda vez que en muchas de las ciudades los negocios han tenido que cerrar porque no hay quien aguante trabajar para otro cuando pues ni siquiera alcanza para quien abrió el negocio. Esto hace que nuestra sociedad en términos generales, aunque vemos que hay focos rojos que se agudizan en algunos lugares, en algunas ciudades, hace que se altere la vida, se altere la economía y la paz pública pues prácticamente no exista en México. Ahora vamos descubriendo que la expresión de la violencia se puede manifestar también en otras aristas, y una de ellas es la que vivimos recientemente en la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde vimos cómo de forma impune los porros que llegaron en un camión del Estado de México y que ya está plenamente identificado, y que ya debo decir que al día de hoy se han girado ya 15 órdenes de aprehensión, 10 de ellas para sujetos que tienen señalamientos delictivos y 5 más para otros efectos, pero que ya hay 15 indiciados en proceso para dilucidar
para aclarar estos hechos delictivos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Lo preocupante es que escuchaba yo el día de hoy que uno de los indiciados, pues es un sujeto de una preparatoria que tiene 29 años. Entonces eso le da a usted una idea de que este señor pues es un porro profesional, que no, absolutamente nadie tiene que estar en una preparatoria a los 29 años cuando todo el mundo egresa a los 18. Entonces ese señor tiene ahí ya un modus vivendi y como él habremos de conocer algunos otros. Esta alteración de la paz pública en la Universidad Autónoma de México, la más importante del país, la más antigua, pues ha despertado, ya ha sonado muchas alarmas, ha despertado gran inquietud, sobre todo porque estamos celebrando ya 50 años de aquel movimiento del 68 que vino a estar aparejado con la muerte de el presidente chileno Salvador Allende, una figura emblemática que varios de los estudiantes de aquella época tomaron como faro y que nombraron a sus generaciones doctor Salvador Allende en memoria de ese hombre que quiso realmente rescatar a Chile de una serie de circunstancias que no vamos a analizar en el momento y que pues se vio acorralado ante el ataque de los militares y aquel Augusto Pinochet que se hizo dictador, pues en aquel Palacio de la Moneda lo puso contra la pared y el hombre decidió suicidarse antes de caer en manos de sus verdugos. En fin, son tiempos difíciles en México, estamos cambiando de un régimen político a otro, en un proceso electoral donde 30 millones de mexicanos votaron. Se habla de que arrasó en las elecciones, pero pues México tiene más de 100 millones, yo no sé realmente si 30 millones sean mayoría cuando el número de habitantes es mayor de 100 millones. Pero bueno, no importa, fueron los que acudieron a las urnas y eso es lo que vale, y el Instituto Electoral le dio el triunfo a un partido político y tenemos un presidente electo que tomará posesión el día 1 de diciembre. Sin embargo, no vemos visos de que esta violencia se corrija. Vemos, independientemente de lo de la UNAM, esta situación, y me acuerdo mucho de aquella vez en la que un grupo de policías que realmente estaban haciendo un trabajo de investigación en un pueblo cercano a la Ciudad de México, dentro de la demarcación y jurisdicción de la seguridad de la Ciudad de México, se vieron cooptados por toda una serie de pobladores y fueron linchados. En ese entonces estaba precisamente Marcelo Ebrard como titular de la Secretaría de Seguridad del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y pues no fue ni pronta, ni expedita, ni suficiente, ni eficiente su actuar. Los sujetos resultaron avasallados por la cantidad de pobladores que estaban ahí, resultaron quemados, incinerados, mancillados, total, perdieron la vida. Y pues ahora hemos visto que recientemente que se ha repetido esta forma de hacerse justicia por propia mano de pobladores que al grito de son secuestradores, son robaniños, y sin mayor investigación y de manera totalmente sumaria y arbitraria, pues cometen crímenes en contra de ciudadanos que han resultado ser inocentes. Vayan estas palabras como una introducción para lo que es la violencia en el país. Y perdón por lo extenso, pero creo que era meritorio. Adelante, Raúl. Muchísimas gracias, doctor. Pues bueno, no estuvo con nosotros la vez pasada, sí, pero ahí tratamos y abordamos varios temas, entre ellas el Estado de Derecho, sí, y concluí de una forma precisa en el cual no hay un Estado de Derecho, hay un desequilibrio del gobierno con la sociedad que ha desencadenado un hartazgo por una misma deficiencia del mismo. Si hubiera una armonía, un equilibrio entre el Estado y el gobierno, que se ha generalizado por abusos del mismo, ¿no? Es claro, los actos de corrupción han desencadenado que la gente ya esté cansada. Cuando no hacen su trabajo como servidores o funcionarios públicos, evidentemente ya no se puede tapar el sol con un dedo en México, ya la sociedad ha despertado.
de una u otra forma, lo vimos recientemente en las elecciones, usted dice que pocos, pero creo que el padrón electoral fue el 52%, de una 30. hora mayoría fue absoluta, Sí. Que nunca había visto y que fue un gran ejercicio de democracia. Sea la que venga en tiempos posteriores, se analizará ya de una forma ya más objetiva, claro, en cuanto ya se tome posesión. Por lo mientras, hay que ser optimistas, no se manejó, en el que ahora viene un cambio moral, viene una reestructuración, ya fue un cambio que se debió de dar en algún momento de una forma u otra, por lo mismo que comentaba de ese mismo hartazgo y ese desequilibrio que se va a tratar de acomodar las piezas como deben de ser. No sabemos realmente si se van a dar las herramientas para lo mismo, pero ahora hay que cambiar ya, el ciudadano ya debe de dejar de culpar. El ciudadano debe de hacer un trabajo de introspección para entender de que también tiene la sociedad que involucrarse. ¿Por qué? Porque mucho de este problema de ausencia de gobierno también es producto de la sociedad. Tenemos que ver que cómo es el ciudadano mexicano, cómo es culturalmente hablando. Hay que hacer un estudio sociológico, burlón, todo lo toma a la ligera, y cómo nos consideran, inclusive aún en estos tiempos, como sombrerudos. A nivel internacional se considera al mexicano como sombrerudo, empistolado y violento. Es una imagen como de la época de Pancho Villa. Eso es como se ve al mexicano, pese a que ya ha habido un ejercicio de que ha habido cambios, ¿no? Pero hay que ver que, pues, el ser violento es una característica innata de los mexicanos. Se debe, por lo mismo de la ausencia de que dicen, ¿para qué vamos a presentar una denuncia ante un delito si no va a haber resultados? ¿Por qué? Porque se cree que la fiscalía no va a dar el resultado. Bueno, tenemos que ver que eso es un resultado de muchos años de repeticiones y repeticiones por parte de todos los gobernantes pasados. Pero vamos a tener que ver que debe de venir una nueva casta de ciudadanos, de servidores públicos, para que entre todos hagan una cohesión ahora sí directa y buscar ese equilibrio en el Estado de Derecho. Es necesario una nueva mentalidad, una mentalidad que ya no quiera confrontar. Si se buscaba un cambio, creo que llegó o va a llegar. Ahora lo que se debe de tratar es acomodar a la sociedad como sí misma, pensar en que ya no puedes enemistarte con el de enfrente. Es imposible creer que en estos tiempos te puedas tomar la justicia de propia mano, que está totalmente prohibida en la Constitución. Para eso hay instancias suficientes, porque quien debe de buscar que se lleve a cabo la justicia es por parte del Estado, del gobierno. Se han visto en los últimos días, semanas, actos de linchamientos como en épocas antiguas, que, bueno, yo no quiero justificarlo, volvemos al punto, ya hay mucho cansancio, pero ya no se puede dar, no puedes tú combatir fuego con fuego, no puedes ponerte el tú por tú con los delincuentes. Debe de exigírsele por las vías e instancias legales correspondientes al gobierno que actúe, y en caso de que no lo haga, pues hay sistemas, y como lo hemos ya tratado en otras ocasiones que se me ha invitado, pues hay instancias, hay juicios, está el Sistema Nacional Anticorrupción. Tenemos que pensar que ya hay nuevas herramientas con las que no se contaban hace años. Raúl, déjame ahí interrumpirte, porque en eso mismo caemos los ciudadanos, en la situación de que se nos hace creer de que hay instancias, de que hay dependencias en que van a venir a defender al ciudadano. Nadie está defendiendo al ciudadano. Si hay esta reacción y esta acción del ciudadano de hacerse justicia por mano propia, es porque está cansada. Estamos cayendo en un país de que denunciemos, un país de que ya lo hemos comentado, de crear chivas, ¿sí? Para ir a rajar, oye, es que esto, y desgraciadamente las dependencias son las que te dan las herramientas y la información de que dice, bueno, pues el que te vino a denunciar es el fulanito, sutanito y penganito, y ahí vienen las revanchas y la vendetta en forma italiana, que se están dando tantos asesinatos. Y aquí no vemos
asesinatos de gendarmería contra los elementos de Gendarmería, Marina, la Presidencia de la República o dependencias de fuertemente gente que siempre tiene un pelotón al lado defendiéndolos, ¿sí? Lo acabamos de ver al día de ayer, antier, iba a tomar en posición en Coahuila un doctor como presidente municipal, él estaba en su consultorio y para que no fuera a tomar él posición porque a otro gobierno no le convenía, pues lo fueron a balacear y lo fueron a matar, y que está en investigación si ya era presidente electo, ¿por qué el gobierno, al saber de cómo están las cosas, no le mandan escoltas? ¿Por qué no le mandan elementos? ¿Por qué no hay suficientes policías? Se nos dice que nos blindan, aquí en Acapulco tenemos 5,000 o 6,000 elementos entre Marina, Armada, Policía Federal, Policía del Estado, Policía Municipal, y se siguen dando los asesinatos en la costera Miguel Alemán, en el centro y a toda hora. Nadie está haciendo nada. Las denuncias se están dando, ahí está el Bacoster Gordillo, ahí está Lorenz, que inclusive agarró y hubo una condena porque se habían dado los elementos para procesarla, y delante de la condena y todo le echaron abajo y quedó en libertad. Está Gómez Urrutia, que después de 12 años en exilio por fraude, pues ahora viene y toma posición como senador. Tenemos un Congreso lamentablemente gris, en los que están hoy ahí diciendo que tienen la mayoría, pues son personas que de veras tienen muchas interrogantes, en que han estado anteriormente y no han hecho nada. Ahí está un Noroña, que nada más es un grillo, es un porro dentro del Congreso, como un rector de la UNAM que tiene varios años esto de los porros, pues llega como rector y no hace nada, no hay alumbrado público suficiente, no hay seguridad suficiente para los alumnos que terminan en la noche. Ha habido mujeres violadas, han habido mujeres asesinadas dentro de la cuestión estudiantil, en las calles vemos lo mismo. Vas tú temprano a tu trabajo a las 4 de la mañana y eres asesinado y asaltado, y todo el mundo, hay gobernabilidad, pero por otra parte no hay una gobernabilidad por el gobierno que se dice. Y yo no creo en experimentos. Creo que estamos en una tecnología demasiado avanzada y que ya no debemos de venir a experimentar cada gobierno como el de hoy, que ya el Cincén ya no va a ser Cincén, ya no va a ser más que otro tipo de seguridad que va a desaparecer, y cada gobierno viene a inventar cosas. ¿Por qué nos fijamos en un modelo ya experimentado en el de Estados Unidos, el de Canadá, el de Inglaterra, donde ha estado la tranquilidad y la paz y la democracia? Hablábamos también de 30 millones, el doctor hablaba de que una votación de 30 millones cuando hay habitantes de 100 millones, entonces no estamos hablando de un presidente electo completo de mayoría, estamos hablando de un presidente pues que pues así a empujones llegó a la presidencia, y eso no lo estamos tomando en cuenta. Los congresos, el ejecutivo y el poder judicial, los tres, nadie está haciendo nada, y desafortunadamente nos están empujando a nosotros los ciudadanos, pues que agarremos las armas y que al rato nos volvamos un Venezuela en protestas en las calles. Ha sido motivado desde hace años en que para tener se nos oiga, se nos escuche, tengamos que cerrar calles, tengamos que bloquear, tengamos que hacer desmanes dentro de las calles, tomar casetas, y nadie les hace nada. ¿Sí? Entonces es un hartazgo justificado. Terminando, poniéndole la cereza al pastel de todo lo que dijo Mauricio, si no tenemos un Estado de Derecho, como ya lo reconociste, Raúl, y como lo hemos reconocido todos, porque no hay Estado de Derecho en México,
¿Qué estado es el que vivimos? ¿El estado de fuerza? Yo lo llamo estado de fuerza, porque dice Mauricio, si no cerramos una calle, si no violentamos el estado de derecho, nadie nos hace caso. Y es cierto, por desgracia hemos llegado a eso. Eso no es otra cosa más que un estado de fuerza ante la ausencia del estado de derecho. Pero sí existe, no hay que olvidar que sí existe un sistema normativo. Sí. Y como profesionista en materia jurídica te puedo decir que está muy bien aplicado, está muy bien. Sí. El problema que comentábamos inclusive la semana pasada fue precisamente la aplicación del sistema normativo, es lo que es decadente. El servidor público que no hace lo que corresponde. Sabemos que la corrupción, y también se ha señalado, es endémica. Es por parte, ya no se puede decir quién es hay un agente corruptor y el corrupto. Y está el intermediario que puede ser un favor o no necesariamente dinero en efectivo, un favor, una prebenda, una prerrogativa. Pero es que entonces hay que empezar ya no a ofrecerlo también como sociedad. ¿Por qué? Porque uno lo pide y el otro lo da. Uno pide, deme la atención al oficial de tránsito por pasarse un alto. Oiga, bríndeme la atención. Hay que poner ejemplos claros. ¿Por qué? Porque sabemos que es más barato dar ese refresco que evidentemente el pagar la multa por una cuestión que se lleva a hacer. También tenemos el lado del corrupto, del agente de tránsito corrupto, que busca cualquier pretexto para tratar de sacar lo mismo. Es que les digo, debe de haber un sistema de fondo. No solamente ya se tiene que señalar los actos de corrupción. En efecto, tenemos lo que comentaba Mauricio, que ya hasta en los órganos de control, como el órgano interno de control de la Procuraduría, de la Fiscalía del Estado o de la República, pues evidentemente ya debe de haber corrupción. Es denunciarlos. El sistema normativo existe, como te comentaba. Ahí está en la Constitución el Sistema Nacional Anticorrupción. Debemos de pensar que, y inclusive se pretende quitar fueros a los funcionarios, que ya se está cociendo en el Congreso de la República. Eso es lo que se está escuchando en noticias recientes. Vamos a ver si lo llegan a hacer. Ahí están, en el Código Penal Federal, hay delitos contra la administración de justicia para aquellos secretarios que contra autos determinen una sentencia a favor de alguien, y también son observables, inclusive hay cárcel. También a los jueces, también hay sistemas. Está la ley de amparo, que es un juicio de garantías de protección de derechos humanos. Aquí la cuestión es que hay que unificarnos como sociedad, no solamente ser una sociedad crítica. Eso está muy bien, pues siempre es bueno escuchar las críticas, pero hay que acercarse a asociaciones civiles que existen para recibir una orientación, acercarse a las instancias necesarias. Yo les he dicho que el abogado debe de cambiar también su perspectiva, ya no solamente decir cobrar por cobrar. Necesitamos abogados que sepan vincular a ese sistema normativo y ese Estado de Derecho a la sociedad que tanto lo necesita. Lo que más se requiere en estos tiempos es hacer un vínculo sin esperar nada a cambio, porque entonces ya estamos hablando de lo que comentaba, que son cosas de fondo. Pero mientras se sigan haciendo las cosas pensando en el beneficio propio, eso fue lo que originó la corrupción. Entre eso, y que también sepamos, ¿tienen presente cuánto gana un ministerio público con el horario que tiene? Tienen sueldos muy bajos, que los han obligado a ellos y a los agentes de tránsito, tan noble profesión de inicios. Me platica mi padre, me platicaban de otras épocas en las cuales era querido el agente policíaco de la colonia. Lo veían y lo saludaban todos. El policía de barrio era un policía de respeto al que todos conocían. Era el mismo vecino que ahí mismo quedaba asignado. Pero pues evidentemente ha ido creciendo la metrópoli sin tomar en consideración ese sistema. Muchos hablan de una reducción. Los últimos gobiernos han dicho, ya no tienes que planificarme, tú, policía federal, tienes que reducirme costos. ¿Por qué no empezar a eficientarlos? Y si se necesita personal, hay que implementarlo. Si se necesitan herramientas y equipo y darle una seguridad y un sueldo digno a los servidores públicos, yo creo, les aseguro, que empieza a hacerse el cambio estructural de forma de ser. Pero a ver, ahí te contesto, Raúl. Creo que dice el dicho que el perro que come huevo, aunque le quemen el hocico. Si ya esas personas están contaminadas, y aunque le aumentes el sueldo y les deses, ya esos van a regresar a sus vicios y costumbres de seguir
extorsionando y robando. Desafortunadamente nos obligan al ciudadano a doblar las manitas, porque tú le dices no a la gente de tránsito y te dice, bueno, pues te voy a poner esto, te voy a poner el otro, te voy a poner aquí, y te voy a poner que insultaste y que todo, para que te hagan ya una cantidad bastante grande de dinero. Vas como ciudadano honesto a querer hablar con sus jefes, no los encuentras. Vas a derechos humanos y es una tramitología bastante larga de 3 a 4 meses. Vas al contencioso igual. ¿Qué le queda al ciudadano? Oye, pues mejor le doy 50 varos. Mira, para no llevarte, el otro día fui a recoger una infracción que no era mía, pero llevaba el original. Pagué y le di la original, la infracción original, el pago original. ¿Y qué crees que me dijo el de las infracciones? Dice, me tiene que dejar una copia de su credencial de lector. Y le digo, ¿y por qué me tienes que fichar? Es que si usted no es el dueño de la moto y viene después el dueño de la moto a reclamarla, pues nosotros tenemos que tener... A ver, permíteme, tú ya estás juzgando que yo ya soy un mañoso, porque me estás pidiendo, si yo te traigo la infracción original y estoy pagando yo y te estoy dando el pago original, así sea el dueño, pues ¿con qué documentos va a acreditarlo? ¿Sí? Entonces una tramitología, y le digo, ¿a dónde está lo que me estás pidiendo? ¿En dónde está justificado, plasmado? ¿Dónde está? No, pues es que no le puedo entregar. ¿Cómo no me lo vas a entregar? Tuve que, y eso iba pasando ya un jerárquico que me conoce, me dice, oye, ¿qué pasó, Mauricio? Pues así, dásela. O sea, pero si no lo encuentro, no me hubieran dado la infracción, hubiera tenido que ir al Ministerio Público a hacer la denuncia. Es que nadie, están dando, en pocas palabras, a todo el auditorio, estamos entrando en que el que es el presidente municipal meta a la novia, al amigo, al compadre, al vecino, gente que nada tiene que hacer y gente que no tiene la ética profesional y van a hacer una chamba. Nada más, y ponen excusas por excusas y no se sabe la ley orgánica. Y bueno, pues dile a quien quieras, porque pues el presidente municipal, el gobernador, el presidente es mi amigo y no me van a hacer nada. Eso es lo que estamos viviendo, eso es lo que se debe de cambiar, es lo que se debe de hacer un examen a cada funcionario que va a entrar. Te estaba diciendo el de la UNAM, ¿cómo entra el de la UNAM? Y no dice, bueno, inmediatamente con un proyecto de trabajo, necesito tener alumbrado público para darle seguridad a los estudiantes, me hace faltan elementos para dar mejor seguridad y no se vean en peligro y no tapar el hoyo cuando pues ya está el niño ahogado, cuando ya ha habido varias muertes ahí en la UNAM, varias, no una ni dos, más de 2. Hoy estaba viendo, tristemente ayer estaba escuchando a Nelson Vargas, que lleva 5 años pidiendo justicia, y hoy se dirige al nuevo presidente electo, el quien dice que perdón y olvido. Pues qué bueno que platique con Nelson Vargas, a ver si va a dar el perdón y el olvido, porque llega 5 años, él lo dijo, 5 años, no sé si más, pidiendo justicia porque su conciencia pues no está tranquila y si llega a morir pues llegará a llevarse esa pena con él en su alma. Hay algunas cosas, que me gustaría dejar en claro que tenemos que aceptar. Antes de continuar, dejemos esto como las bases, ¿no? para continuar. La primera de ellas es de que tenemos una legislación exitosa. No hay punto de discusión ahí. Que tenemos no solamente la reconocida por Estados Unidos y Canadá. Por el mundo entero. No solamente tenemos una constitución ejemplar, sino que tenemos las leyes reglamentarias correspondientes
de cada uno de los artículos donde es menester tenerla, de los artículos de la Constitución. Y el problema tú mismo lo planteaste, y esta es otra de las cosas que tenemos que reconocer. El problema no está en la ley, el problema está en quién aplica, interpreta la ley, y no en todos los casos, porque debemos de dejar muy en claro que el sistema jurisdiccional federal es un sistema que funciona muy bien. O sea, los jueces de distrito, los magistrados de los tribunales colegiados unitarios, etcétera, y los ministros de la Corte hacen su mejor esfuerzo, y además es gente sumamente calificada. Ahí no hay absolutamente ninguna discusión, y debemos de aceptar también que el Poder Judicial Federal es un poder de excepción en México, porque es de los tres el que mejor funciona. Ahora bien, también debemos de aceptar que este problema de la corrupción al que tú te referiste no es un problema que nació ayer, que nació con Peña Nieto. Es un problema, y me llevaste hasta los finales de Luis Echeverría, principios de López Portillo, en donde aquel par de cómicos famosos, era Héctor Lechuga y Chucho Salinas. Los dos montaron una obra que se llamaba La corrupción somos todos, y circularon por toda la República con mucho éxito. Aquí estuvieron en aquel entonces en el Cine Playa Hornos. Y esto suena muy a la ligera, pero es algo que va mucho más allá, porque no ha sido una generación, ha sido varias generaciones las que hemos crecido en un sistema de corrupción. De una manera o de otra, tenemos que aceptarlo. Y tú lo señalabas bien, o sea, no necesariamente tiene que ser dinero, tiene que ser hágame el favor, deme la atención, le doy una cosa a cambio de otra, en fin, 1000 formas en que se puede operar un sistema de corrupción. Pero la corrupción subsiste porque tiene una hada protectora que se llama impunidad. Entonces, mientras la impunidad esté ahí cuidando a su chamaca que se llama corrupción, la corrupción hace lo que quiere. Hay un país en Asia que se llama Malasia. Malasia tenía una corrupción, si no igual a la nuestra, tal vez hasta peor que la nuestra. Sin embargo, decidieron que era suficiente de corrupción. Y llegó un mandatario que decidió aplicar la ley. Así de fácil. No cambió absolutamente nada, no se desgarró las vestiduras, no prometió hacer nada excepcional más que aplicar la ley. Fíjate qué sencillo, ¿verdad? Bueno, pues empezó a aplicar la ley, pero de modo tal y tan drástico en que los corruptos empezaron a morir, porque dentro de su legislación existía la pena de muerte. Entonces, pues ya con la presión, los jueces empezaron a dictar sentencias y se empezaron a morir. Unos se morían por corruptos y otros se componían por temor a llegar a ese extremo. La cosa está que en Malasia ahora es una de las ciudades más limpias del mundo. Es una de las ciudades con el índice no solo de corrupción, de vandalismo, de inseguridad más bajas del mundo. Tienen multas que son verdaderamente que rayan hasta en el absurdo, porque si tú tiras un chicle en la calle te cobran 1,000 pesos si te ve el policía que lo tiras. Si tú entras a un baño público, sales del baño público, entra el policía a revisar y no le jalaste al baño, 5,000 pesos de multa o cárcel. Ahí no hay corrupción, no hay deme la atención, te doy una lana, no, porque entonces es peor para el policía. Entonces, realmente las cosas se componen cuando se quieren componer. Si tú tienes en casa
muchos niños que son muy traviesos, no me digas que vas a sucumbir ante la presión de los niños. Pueden ser tus hijos o tus sobrinos, pero tienes que poner orden o acaban con la casa y hasta contigo. Entonces, lo que ha pasado en México es que no ha habido voluntad política para corregir las cosas. Una, en el mejor de los casos y en el caso más optimista. Otro de los probables es de que haya habido, y lo hemos sabido después, una gran corrupción, en el sentido, una gran asociación delictiva entre autoridades y delincuentes. Entonces ya no hay una línea de división. ¿Quiénes son los delincuentes y quiénes son los que son la autoridad? Pues no hay una línea, ¿no? Hoy veíamos en las noticias, hoy o ayer en la noche veía una noticia en donde habían detenido a unos secuestradores en el Estado de México, pues uno de ellos era Policía Federal. Entonces, ¿por qué se corrompe la Policía Federal? No me digas que un Policía Federal no gana lo suficiente. Sí gana lo suficiente, pero quiere ganar más. ¿Y sabes por qué quiere ganar más y se arriesga hasta perder su trabajo? Porque doña Impunidad, el hada madrina de la corrupción, pues lo protege. Pues si mi compadre lo hizo, no le pasó nada, pues yo lo puedo hacer también, porque además se viene haciendo desde hace mucho tiempo. O sea, hay antecedentes históricos que hablan de que la impunidad es el peor lastre y el peor cáncer que hemos tenido en México. Lo peor del caso es de que lo seguimos teniendo, y no he visto hasta ahora, en lo que llevo de vida, una sola campaña en donde digan, vamos a acabar con la impunidad. Todo el mundo está contra la corrupción, todo el mundo, pero nadie toca la impunidad. Entonces es una gran contradicción, es una paradoja, ¿no? ¿Cómo puede combatirse a una cosa y dejar a la otra, que es la que realmente genera a la primera? Gracias. Si me dejas aumentarle, doctor, para que él tenga y nos dé ya algo, una base. Mira, el plan Cassés, la dejaron en libertad. Florence Cassés, la dejaron en libertad. Alguien tuvo la culpa y no hay nadie en la cárcel. ¿Sí? El caso de un enfermero que trabajaba en el Instituto del Seguro Social, donde vendía hígados, corazón, lo que tú quieras, hizo bastante dinero, y ya cuando lo iban a denunciar, iba con sus jeringas y todo, dizque a hablar, y asesinaba a los que ya les habían pagado tanto dinero, no uno, ni a dos, más de dos, hasta que uno alcanzó a escapar y a denunciarlo y lo agarraron. Tanta maldad y nada de investigación, que es lo que se está dando. No hay una investigación, ni tanto municipal, ni estatal, ni federal. Ha habido orden en algunas partes, ahorita lo vimos aquí en Guerrero, en Acapulco, donde se dio una alerta sanitaria por parte del gobierno del estado, de la COFEPRIS, y mira, Acapulco se ve limpio, se ve cambiado, pero pusieron todos los amarres y se salió el presidente municipal a defender que era una guerra del gobernador en contra de él y que quería darle a tolito con el dedo a los ciudadanos, cuando el ciudadano estaba viendo que en su colonia, en las escuelas, en las unidades deportivas, en cada esquina, eran montañas de basura y querías tapar el dedo del sol con un dedo. O sea, ¿en qué situación estamos? No se está aplicando la ley, no estamos en un mundo al revés, como lo dijo el doctor, estamos en un país donde tenemos las mejores leyes, pero no se están ejerciendo, porque se da el compadrazgo, el amantazgo, el amigazgo y lo que tú quieras. Ahora sí te dejo. Pues bueno, yo quisiera partir con el hecho de que pues la impunidad vive en efecto de la mano de la corrupción. Pues lo primero que te diría es,
pues que me des el nombre de la persona que te ayudó, porque él está cometiendo un delito que se llama tráfico de influencias, porque si sabemos bien los trámites administrativos deben de ser de carácter personal. Entonces, por eso te hicieron esa cuestión y se quisieron amparar. Entonces, vemos de esta forma en que todo ya es de forma endémica. O sea, vamos a ver, hay muchos defectos, hay muchos dilemas. En la vida ocupamos en el lugar 152 a nivel internacional de los países más corruptos de México, del mundo, y también de impunidad. ¿Cuál es el enemigo de la impunidad? Rendición de cuentas y transparencia. Tenemos sistemas, como vimos, existen. Ahí tenemos instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las estatales, tenemos las fiscalías, la nueva Fiscalía Anticorrupción, que se está ya apurando a echarse a andar. Tenemos los órganos internos de control, tenemos auditoría, tenemos Contraloría. Bueno, caray, hay como 1000 instituciones que están para desmenuzarlo. ¿Y los resultados? ¿Y los resultados? Y los resultados es que no lo hacen. Hay que ver y hay que solicitar, porque el dato no lo tengo preciso, pero habría que ver cuántas denuncias hay ante Contraloría, cuántas denuncias hay ante la Fiscalía por actos de corrupción. Hay que darle un seguimiento porque debe de ser un trabajo inclusive institucional. O sea, estás hablando de que tiene que ser por querella, no puede ser por oficio. No, también debe de ser por oficio. Ahí está auditoría, ¿no? Presenta la auditoría, si ve un desfalco, como acaba de ver la noticia de hoy, de 600 millones de pesos en la época en que Rosario Robles estaba en desarrollo social, pues evidentemente uno tiene que hacerlo. Y si no lo puede hacer uno, lo tiene que hacer la institución que corresponda. En este caso es a la Secretaría de Hacienda, ¿no? A ver, Raúl, caso concreto para que nos des así cifras, así como dices tú, con los pelos en la mano. Se señalaron 19 porros desde hace 3-4 días que sucedió. De esos 19 porros, creo que nomás uno está detenido. Ninguno. No, apenas hoy se libraron las 15 órdenes de aprehensión. Y no hay acción. O sea, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? Hay videos, hay esto, están identificados, son estudiantes. Hay uno de 29 años en la preparatoria, hay otro de 40 que está estudiando también no sé qué ciencia, de 40 años ahí en Lona. Y no tenemos ningún detenido. Ok, todavía. Bueno, entonces todavía, y como eso, ya está por salir este gobernador de Veracruz, que está en el que está detenido. Duarte, que también ya está en un hilo de salir, y eso es lo que está cansado la gente, de que denuncia, de que habla, y de que por un fallo de mal integrada una averiguación, ahí tenemos, sale. Ahí está el dilema. Y ahí, bueno, pero hay una responsabilidad. Si alguien no está haciendo su chamba, y desde ahí empezamos, desde la Procuración de Justicia, el que no haga su chamba se vaya al bote, que se salga el delincuente porque por algo, no se le leyeron la carta de sus derechos o lo que quieras, pero el que la hizo, que la pague, que se vaya él al bote. No hay cuestiones ejemplares en ninguna de esas miles cosas. En la cuestión del fiscal corrupción, a mí ese es otro elefante blanco. A ver, ¿por qué no le dan? Aquí tuvimos al de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y se lo dije, también es un elefante blanco porque no les dan dientes para poder arreglar la situación, ¿sí? Pero a ver que la cambien, o en lugar de poner un fiscal anticorrupción, pues que le den dientes, que cambien y que le den dientes a la Comisión de Derechos Humanos, y que él vea esa situación donde la gente pues puede creer más. Es que ahí son cosas distintas en el sentido de qué es la fiscalía, cuáles van a ser las facultades. También tenemos que recordar lo que platicamos la semana pasada. Todo es un sistema normativo y hay facultades discrecionales y hay competencias, y no te puedes brincar a algo que le corresponde hacer a tal institución, hacerla yo nomás por buscar justicia.
hay pasos a seguir y hay quien le corresponde hacer esto. Y que la semana pasada lo comentamos, fiscal que no integre bien una carpeta de investigación, ya como víctima, a través del asesor, puede seguir con el superior jerárquico para denunciar que en efecto tal servidor público no está dando resultado. Ahí está en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero no debe de ser su jefe. A ver, no me estás presentando resultados y por lo tanto yo voy a revisar. No, pero debe y ser por lo tanto de delito eso. sí, debe de Ahí, ser constitutivo o de sea, delito. No nada más de que pierda la chamba, ¿no? Que pierda la chamba y que se le finque responsabilidad penal. También, ahí está la obstrucción de la administración de justicia, ahí está, que también a los fiscales se les puede fincar un delito, porque evidentemente aquí están los delitos por acción y por omisión. Así es. Y el no hacer tu trabajo como corresponde, ya estás incumpliendo una cuestión y estás obstruyendo la justicia a la labor que le interesa. Y como dices, puedes ir con el superior, al mismo tiempo puedes ir a la Comisión Estatal. Sí, tenemos ese dilema de que no son vinculantes sus determinaciones, pero poco a poco, como se estaba viendo, hay una transición a un sistema de protección. De hecho, sería excelente que les volvieran vinculantes. Por supuesto. Para que pueda ser observable, y si no cumples, tienes tanto tiempo para su cumplimiento. Ahora, no olvidemos la cuestión jurisdiccional, no olvidemos el amparo como un juicio de garantías, como o una acción colectiva. Pero ese sería es que el amparo es ahora, en términos reales, la única tabla de salvación que tiene la sociedad mexicana ante la gran incapacidad por dolo o por omisión o por corrupción, llámelo así. Vaya, suceden las cosas y tenemos que recurrir al juicio de amparo, al juicio de garantías. Pero es la única, las demás, ya lo estás diciendo, no son vinculantes, es necesario que se haga. Hay muchas cosas que es necesario que se hagan, pero no se hacen. Las controversias constitucionales también ahí están las acciones de inconstitucionalidad. Sí hay otras maneras, pero que no le corresponden al ciudadano. Exacto. Esas les corresponden los legisladores. al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Puede presentar acciones de inconstitucionalidad. Al ciudadano también puede. Y es a lo que yo me refiero. Hay algo que le llaman en Chile, donde tuve la oportunidad de terminar un curso, se le llama volver a una sociedad participativa. Claro. No solamente esperar a que venga el papá gobierno, como nos ancan. La iniciativa ciudadana, ¿no? Como se le llama, ya más o menos. ¿Sí? También generar las sociedades civiles, asociaciones, hay que participar más en hacer los cambios. No esperes que papi gobierno, como te han enseñado los últimos 60 años, venga a solucionarte tu vida. ¿Por qué? Porque es su trabajo. Sí, pero si no lo hace bien, ahí es donde la soberanía reside en el pueblo. Entonces, no cumples tu trabajo, señor gobierno, vamos a ver las instancias necesarias, tanto nacionales como internacionales, para que lo hagas. El problema es que yo no quiero, yo critico, pero no quiero hacer nada. A ver, yo digo, es que ese es el cambio de paradigma de fondo al que me refería. De fondo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, están las instituciones, hay que ejercitarlas. Raúl, vamos a hacerlo. ¿Por qué en una casa de estudios donde pasamos la mayoría de ahí, tiene que haber control de los porros para garantizar que los estudiantes no ejerzan su derecho? Los vimos cómo los atacamos. Espérame tantito. Esa es una parte. ¿Cómo hay frenos para todo en la casa estudiantil? En la ciudadanía, te voy a poner ejemplos. Te acaba de decir en Chihuahua, iba a tomar ayer posesión el nuevo presidente municipal, no me acuerdo de qué municipio. Parras o Parral, algo así. Parral. Sí. Fue a alguien a su consultorio a meterle un balazo en la cabeza y uno en el pecho. Pero... Y en noviembre del año pasado a su papá se lo llevaron. Tiene y no desaparecido. ¿Sí? O sea, lo que te quiero dar a entender, que nos están poniendo frenos a aquellos ciudadanos que queremos hacer cambios con la cuestión mentada de que
son cárteles de los que se están actuando para que no haya gobernabilidad. Aquí en Acapulco ha habido asesinatos de licenciados en Derecho donde se han ido al amparo para parar ciertas cosas y han sido asesinados. O sea, ¿cuántos periodistas hemos sido asesinados porque estamos denunciando día con día las situaciones que están pasando en nuestro lugar de origen? Pero hay varios periodistas y hay varios ciudadanos, como 70,000, 80,000 desaparecidos, donde se han encontrado fosas clandestinas con 200 cadáveres. ¿Cómo puede existir una fosa con 200 cadáveres que nadie se dé cuenta? Que tengan que ser los propios ciudadanos unidos, los familiares, que tengan que encontrar las fosas y tengan que hacer las investigaciones. Ahí tenemos a esta señora de Alto al secuestro de Wallace, la señora de Wallace, tuvo que hacer la investigación ella para dar quiénes habían asesinado a su hijo. También el otro, también que tiene su asociación, Martín, también tuvo que moverse él, Martín, tuvo que moverse él para que se hiciera un poquito de justicia. O sea, que tienes que tener dinero para hacerlo, y si no, los pobres no tenemos ese derecho. ¿Sí? Hay gente presa por robarse una gallina, pero hay gente suelta por secuestrar, y el que no sale por amparo se escapa de la cárcel y le abren las puertas. Hace un mes y medio, dos personas, creo que en Tamaulipas, 2 delincuentes de la mafia, pues salieron por la puerta bien de entrada para salir. Le abrieron las puertas del Cerezo para irse. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no tenemos las personas morales, con valores, con ética, para ejercer el servicio público que se debe de hacer. No son todos, pero sí la mayoría. Yo creo que como lo sabemos y como lo he señalado en varias ocasiones, es una realidad. Estamos hablando que hay un deber ser. ¿Cómo son las cosas que deberían de aplicarse? El sistema normativo que esté aplicado al 100%. Pero y hay lo que realmente pasa en alrededor, lo que realmente es. Y tiene razón. Desafortunadamente, volvemos al punto donde la impunidad, la corrupción están permeadas en todas las instituciones. Los valores de las personas que lo ejercen. Entonces viene la cuestión de ver que que debe de haber yo aquí me comentaban cómo no siempre se va a dejar a un buen sueldo, seguirían repitiéndolo. Pues bueno, también hay un buen punto. Si un miembro lo tienes gangrenado, pues hay que cortar de tajo con él. Claro. O sea, también, es por un lado, hay las dos cosas. Sí, la pena de muerte, pues bueno, sabemos que ya no es aplicable en México, ni aplicable en algún momento futuro, porque hay tratados internacionales al respecto, en el cual si ya fue en el país, fue abolido, ya no puedes volverlo a instaurar. Sí. Ahí eso sí es vinculante, y ahí está México. Era por traición a la patria, pero Fox hizo el cambio, el único que había. Pero bueno, de cualquier forma, quedó. Sistema convencional es muy fuerte, y México sí le gusta comprometerse mucho en el sistema de derechos humanos a nivel internacional. Sí. Prácticamente todo lo firma, lo cual es progresivo, es progresista el sistema. Además. Pero bueno, vamos a ver. Yo no puedo decir cuál es el 1 más 1 es 2, yo creo que hay gente preparada más todavía para llegar cómo realmente la sociedad puede, sin temor alguno, denunciar o hacer señalamientos directos ante la acción o la omisión de un servidor público. Es la agrupación. Como sabemos, el ser humano es muy inteligente, ¿no? Pero ¿qué pasa en grupo? ¿Qué pasa con estos casos de los linchamientos? Uno no sería capaz de hacerlo, pero en grupo siempre se envalentonan. Entonces, el ser humano es inteligente, pero la masa es tonta. Sí. Entonces, vamos a aplicarlo ahora de forma positiva.
Yo diría las asociaciones civiles es si una persona por temor no puede denunciar porque es un mando policíaco, ahí, bueno, entonces vete y asesórate con asociaciones civiles que hay, Hay inclusive en Acapulco algunas que están involucradas en su colonia, están en su sector, que tratan de hacerse cambios. Yo insisto, acérquense a abogados, aunque sea en una plática, ¿qué me recomiendas hacer? E inclusive existe la figura del anonimato y a quien le corresponde investigar sería la fiscalía, ¿no? Yo lo que digo es, hay que agruparlo positivamente. Grupos de reuniones entre miembros de la colonia para ver realmente, volverlos incluyentes y participativos. Hay a nivel municipal una institución que es como que un consejo ciudadano, ¿no? Sí, tengo entendido. Claro que existe. Entonces hay que yo formé acercarse. parte de él y sirve para dos cosas. Pues entonces hay que hacer lo que sirva y hay que exigir a que Pero sirva. es que dependes de la voluntad del presidente municipal, el consejo de la ciudad, consejo ciudadano, es un consejo que es, yo creo que es todavía más decorativo que la de los derechos humanos, ¿no? Porque la de los derechos humanos emites una recomendación y por lo menos te escucha la autoridad. Aquí el trabajo estaba a la voluntad. Yo recuerdo que en los 3 años de gobierno de aquella administración, ni una sola vez se presentó el presidente municipal, ni tampoco ningún miembro del cabildo al consejo. Nadie, nunca. Trabajábamos y mandábamos los documentos y eran para la basura. Ese es el tipo de consejos. ¿Por qué? Porque no hay una legislación que diga, a ver, presidente, así como tienes que reunirte con el cabildo para tomar determinadas decisiones, así también tienes que hay una hacer ley, esto. hay una ley, pero no la llevan a cabo. No, vamos al punto de que es más ese es el principio de nuestra conversación, por ahí empezamos. El presidente municipal, en los que ha pasado, en vez de involucrarse en ver los temas ciudadanos, de los derechos humanos, de la infraestructura, Consejo Ciudadano de la Ciudad, señor. En vez de hacer eso, se dedica a giras artísticas y de paseo y a la foto, y sabemos que ese sistema ha estado presente. Tenemos que ver que va a haber cambio aquí el 1 de octubre, me parece. Sí. Esperemos que la nueva mentalidad de un cambio de gobierno sea positivo, sea propositivo, sea los integrantes del cabildo tengan una visión ahora sí de involucrarse con los ciudadanos, y si no, en tu colonia te juntas. ¿Conoces quiénes son los regidores? No lo sé, no tengo el gusto, pero... ¿Lo conoce usted, doctor? ¿No? Nadie lo conoce y desde ahí empezamos. No hay la información clara y precisa desde que diga que quién encabezará desde el principio la candidatura tal presidente municipal, quiénes lo van a acompañar. Digo, sería algo del ayer y llevar para saber. Que se llama ayuntamiento y ayuntar quiere decir juntar. Entonces, aquí se piensa que el presidente municipal es una figura plenipotenciaria y que tiene todos los poderes del Estado, y no es cierto. Está sometido a los criterios del ayuntamiento, de la unión, y esa unión la forma el cabildo. El cabildo. Los síndicos también ahí están. Los síndicos, el cabildo, están los síndicos, están los regidores. Yo sé el nombre de 2 regidores, no tengo más información. Entonces, sí, lo que tú dices es cierto. No tenemos, como ciudadanos, nadie nos ha hecho llegar la información. Jamás. Yo los veo en redes sociales, creo, de forma activa. No sé si seas la única manera. Debe de haber más difusión. Yo creo que cuando entren en funciones ya se tendrán que ver sobre la sociedad, ¿no? En reuniones. Hubo muchos de los regidores que están terminando esta administración que yo nunca supe quiénes eran. Ahora, fíjate, anteriormente se utilizaban los medios tradicionales, léase la prensa, la radio, la comunicación directa, se hacía algún evento, se presentaban a los ciudadanos, a los regidores, el ayuntamiento en pleno. Ahora tenemos las redes sociales, es todavía más fácil, y ni así lo hacen. Es paradójico. Mira, nosotros como medios de comunicación, como periodista, no sabes qué tan difícil es ir a hacer una entrevista a cualquier funcionario, a cualquier barrendero.
Digo, con el respeto que ellos se merecen, Sí. ¿no? Pero ya de que digas, oye, es que se encuentra, no se encuentra. Oiga, No está. vengo y soy fulano de tal, doy mi número de teléfono, mi correo electrónico para ver cuándo me puede recibir para para entrevistarla. Ah, sí, que nos traiga un pliego de qué preguntas las van a hacer. Bueno, pues ella es presidenta de saneamiento básico, de salud, pues las preguntas las voy a hacer bajo la cuestión de lo que está a lo que llevando. me responda, le repregunto, no lo puedo llevar por escrito, ¿no? Sí. Y ceñirme solamente a eso. Entonces te digo, ¿a dónde está la tal ignorancia acartonada que te tratan de sorprender ellos de que todos los ciudadanos somos ignorantes de la ley? Digo, a mí me da risa porque me tratan de dar una respuesta y le digo, y como siempre le digo, bueno, ¿y en qué se basa usted, como dirían en mi tierra, para decirme usted eso o pedirme esto? Fíjate que me llamó mucho la atención en Estados Unidos, sabes que allá el juez es el que lleva la directriz de cómo se va a llamar el juicio, pero quien determina es el jurado. Es diferente. Juicios orales con jurado Juicios popular. orales y todo. Sí, pero con jurado popular. Agarran Está y en una México, persona, Sí. pero te voy a decir que no es tan acartonado como aquí. Llevamos ya el nuevo juicio oral, pero no visto con- que son acartonados, ya determinaron el jurado de que era culpable una persona que defendió que fueron a asaltarla a su tienda, una japonesita china oriental, y pues se defendió y lo mató, pero bueno, el jurado agarró y dijo, bueno, es culpable. La juez, y ahí debe de estar en YouTube si lo buscas, agarra y dice, yo no puedo darle una sentencia a una de culpabilidad, mandarla a la cárcel porque es culpable, mandarla a la cárcel porque en su cara veo que no es una persona asesina. Aunque se le llamó y se dijo que es culpable, pues yo la absuelvo. no la absuelve, le puso horas comunitarias, Redujo la condena. la cambió de cárcel a horas comunitarias. Sí. Porque yo no puedo mandar una persona que en su cara veo que no lleva esa cuestión O sea, de que que no lo es hizo mala, con pues. conciencia, que no es mala. Ujú. La condena va a ser a horas comunitarias y no en la cárcel. O sea, y aquí no hay un juez que sea y que vela. Te voy a poner en la cuestión de divorcio. Ahora ya tenemos divorcio express. Vemos que el juez es para divorciar. Y si leemos bien el libro de cuestión de divorcios, el juez es para dirimir los problemas que tiene un matrimonio. Ya cambió. Y lo dice, ya lo cambió. Ya cambió. Y lo dice, o lo decía, Ujú. que tenía que agotar todas las situaciones para que esa pareja Éramos el volviera, único estado de Guerrero, que todavía teníamos la primera junta de aveniencia y después venían 6 meses de espera, o sea, como dándoles tiempo a ver si se reconciliaban para tener la segunda y junta llevarlos de a los aveniencia. psicólogos para No, ver, eso no lo puedes agotar, Eso no lo puedes forzar, no lo agotar. puedes forzar. Yo Pero lo a vi. fin de cuentas, bueno, pues se hacía lo que máxime en un divorcio voluntario, en donde se presenta el pliego de ambas partes que están de acuerdo y firman con todas las condicionales, todavía te daban los 6 meses. Hay una razón de ser. Tenemos que pensar una ley o un ordenamiento, en qué manera quieren aplicarlo o cuál es el motivo por el cual, o la exposición de motivos, Claro. el por qué. Bueno, tomamos que pensar que el estado de Guerrero pues es un sistema todavía muy conservador. Ya no. Pero, entonces se fomentaba la reconciliación para para que no hubiera un rompimiento del vínculo, por salvar la familia. Sí, de acuerdo. Digo, hay que saber que los tiempos van cambiando y las leyes son Y progresistas. además éramos el único estado. Pero hay que pensar que a su ver de los legisladores querían dar una oportunidad de solucionar conflictos. Que ahora dicen, bueno, ya no es necesario. Ahora, si ya no hay voluntad de las partes, eso es motivo suficiente para decir gracias y cada quien por su lado. Pero eso no siempre El deja espíritu de la ley. legislador era Bueno, del legislador. cuestión de investigación periodística.
he visto y investigado 10 divorcios que se han llevado y que se pelean y que todo, y que a los 2 o 3 años regresan y ahora ya no son esposos, son amantes. No importa, bueno. Son amantes. No, O se sea, llama unión lo que libre. te quiero, Se lo llama que unión quiero, libre, no se lo llaman que- amantes, y también ella se llama concubina y él se llama concubino. hay hijos para de los por medio, ya es pero lo que concubina. yo para quiero, los efectos pero lo de que ley, quiero decir, y además tiene todos los derechos similares a los de un esposo. sí, ante la pero ley. quiero llegar que ese cambio que se habla y se dice de que el fast track divorcio, pues no está funcionando, no es funcionable, ¿sí? Creo que debemos Es la otra de postura. observar, investigar Lo que y pasa- tal vez de llegar a lo pasa, que sea Mauricio, antes. es de que así como el matrimonio es la expresión de la voluntad de ambos, porque al fin de cuentas es un contrato, es un acuerdo de voluntades. Lo mismo el divorcio es una expresión de la voluntad de ambos de divorciarse. No los puedes forzar a casarse, ni tampoco los puedes forzar a divorciarse. Son adultos y tienes que respetar su libre albedrío, su libertad en general. Ahora, si después de divorciados vuelven otras, bueno, yo he conocido casos de que se divorcia, se vuelve a casar con la misma, vuelve a divorciarse, bueno, están locos, 3 veces, 3 veces. Se me hace absurdo, ¿no? Ah, no, Pero no, bueno, no. la ley le da el derecho y lo ejerce, ¿no? No hay bronca. Donde hay Pero- amor, cenizas quedan, Sí, mi estoy de estimado acuerdo. Pero, eso, doctor. Estoy de pero acuerdo. mira, México, tú lo acabas de decir, que en Estados Unidos, en Canadá, se nos dice que el sombrerudo y que el arma y todo. No es cierto, yo he vivido en el extranjero. Una de las Bush, el otro que también fue infiel, ¿cómo se llama? Bill Clinton, siempre agarró y y dijo que amaba a México por su cultura y su gran solidez con la familia. Ah, claro, el núcleo Sí, familiar el mexicano núcleo es muy sólido. familiar Comparado es con el muy gringo, conocido. Ya a los Y 18 eso- años te corren y de eso- casa, ya y estás eso- grandecito y aquí, eso- hasta los 30 y ahí, puedes y eso seguir y ahí eso viviendo te en digo casa. con la infidelidad de Bill Clinton, que se fue en grande y todo, sigue con su señora, pidió perdón y cometemos errores, y eso es lo que debe de ver la juez, los errores, y si están en una cuestión de que te enojaste, de que te estás arrebatando y te estás desgarrando la vestidura, pero sigues queriendo a esa persona, tratar de llegar y conyugar, ver. Eso es Yo soy peligroso, de esa, que se de esa involucren de manera. Ya no te puedes involucrar. No, como no, autoridad, no, puedes tú tienes que ser imparcial y ver las cosas conforme... Pues Ah, ya no. que lo hagan por correo entonces y que Claro. quiten a los jueces y ya Bueno, nada más lo hagan por por correo eso y es ya el lo fast firmen y track todo ahora. ya. Hasta Digo, dicen ahí si que es que están divorcios ya- aún sin la presencia de la otra parte. Nada más con una firma y va. Digo, ¿cuál es el problema? Ahora, hay un tema que tocaste que sí es importante analizar un poco respecto a que el sistema, dices que el sistema mexicano en materia penal es muy rígido. No, la cárcel, ahorita con las reformas constitucionales, lo que menos se quiere es que uno llegue a la cárcel. O sea, del nuevo sistema de justicia penal, lo que se habla es precisamente de quitar rigidez. Sí. De que el sistema viejo era lo primero, pues vete a la cárcel. Cualquier juzgador, pues mandaba a la Sistema cárcel. penal inquisitorio El- contra el nuevo que es sistema penal Adversarial, acusatorio adversarial, Ujú. es la terminología. el nuevo. Ujú. Lo que se pretende es buscar alternativas. Hay medios alternativos como trabajo que existen esos sistemas en México. De hecho, se pretende que las fiscalías concilien, que ya no lleguen a juicios lo más. O sea, lo que se pretende es que si lo que se pueda solucionar de que alguien robó una gallina, pues paga lo de la gallina y de las molestias y ya habrá una cuestión de que ya llegaste a una solución, ¿no? Estaba O sea, hay leyendo- medios alternativos de solución de conflictos, se le Estaba llama. leyendo la estadística que las cárceles mexicanas que estaban con un sobrecupo y altamente hacinados, ahora han disminuido tanto que ya todo el mundo tiene su propia celda. Pues sí, porque todos los ladrones pues Están en la están en calle. la calle Así es. robando 1, 2 y 3 y 4 y 5 Y y siguen 6 saliendo. y 6 veces. Digo, siempre ha habido programas y uno era de una telefonía fija
donde si tu fianza era no más de 5,000, 7,000 pesos por robarte una gallina o cosas así, los pagaba esta empresa. Pero nunca lo ponían a disposición de las personas que podían salir, porque pues les convenía tenerlos ahí adentro, porque una población grande pues también genera cuestiones económicas del presidente de la población penitenciaria, y había corrupción. Mira, hay conciliación, sí, y te voy a contar una anécdota apenas que acaba de pasar de la conciliación, que lo acusó, no, es que el señor se robó una gallina y que esto y que el otro. Fueron ahí a la conciliación y dice, ¿de qué me acusan? De que se robó la gallina del señor, de su vecino y todo. ¿Pero de qué se queja? Te invité a comer, ¿no? Sí. Y te tocó la pechuga, ¿no? Sí, pues era de tu misma gallina y yo la cociné, te compartí. ¿Hay culpabilidad o no hay culpabilidad? Claro. Claro. De un bien que no era No, no, de él. Pero lo compartió y se le tocó la pechuga. No, esas no son atenuantes. Ese no es un atenuante. Digo, pero le tocó la pechuga y ya bueno, pues mejor se dio y ya agarraron y cerraron las cosas. Pero sí, la utilización de menores para vender droga, para el adiestramiento de armas y usarlos como gatilleros, ¿sí? Para introducirse, robar y para hacer un montón de series de cosas con menores de edad. ¿Por qué lo están utilizando? Porque pues el menor de edad ya no tiene cuestión de estudios, ven que en su casa no alcanza el dinero, tienen poco para comer, ven a sus hermanitos sufriendo, y eso es un grave problema que nadie lo está viendo. No, sí, ahí está la institución que le corresponde. No, hay instituciones. De hecho, inclusive, hasta el Ministerio Público surgió con la idea. Recordemos un poco el origen del Ministerio Público en su momento. Era inclusive protección social, inclusive protección a la infancia. Surgió como una institución con mucha nobleza. No solamente era persecución del delito o la misma. No, se pretendía que se atendiera al menor sobre cualquier cosa. De hecho, tan es así que en los juicios no se les da vista al Ministerio Público. Digo, que fue una institución que se vició y se corrompió y ha habido una degradación de la misma que terminó en que perdiera su utilidad y ahora se emigraran a las fiscalías. Pero realmente su nacimiento fue muy noble. Entonces, veamos que también le corresponde al DIF dar tienen que darle vista en los juicios de orden familiar al DIF para que tenga la atención del menor, porque se protege, pero todo queda en la práctica en una firma nada más y todo lo avalidan, el Ministerio Público igual, no hacen un trabajo concienzudo de protección, de ver los ambientes laborales, los ambientes de crecimiento de los menores. Es difícil saber que, bueno, ahí están. Hay un delito por mandar a hacer a un menor, o con la comisión de un delito, el que lo hizo es responsable por la forma de que hizo participar al menor. Existen, o menores o incapaces. Bueno, entonces, ahora, el menor tiene que ser atendido y puesto ante la institución adecuada para un tratamiento integral. Por eso es desarrollo integral de la familia y del menor. Fíjate que, perdón, nada más como una moción sobre lo que estás diciendo. Estaba leyendo que hay países en donde los menores de edad pueden ser tratados y se les aplica la ley como adultos dependiendo del tipo de delito que cometan. En Inglaterra, Estados Unidos. O sea, dependiendo del tipo de delito. No, y la lesividad del mismo. Todo eso, bueno. Se hace un estudio concreto. Pero aquí no. O sea, haz de cuenta, si un menor mata a otro menor, se va al bote como adulto. Punto. Se acabó.
Se debe de ver la mecánica de cómo estuvo los hechos, si estaban jugando también, no sabemos si tiene una mente, hay estudios psicológicos integrales para determinar. Comprobando todas las agravantes de ley, por supuesto, sí, que hubo intencionalidad, que hubo premeditación, que hubo alevosía, que hubo ventaja y que hubo traición. Sería justo que por una cuestión imprudencial en el que estaban jugando o una circunstancia. En el juego es homicidio por imprudencia, no. Entonces tienes que analizar para juzgar a una pero a lo que adulto. voy es de que aquí en México, aunque el muchacho vaya con toda la intención, tome un arma, vaya y ejecute a una persona, como es menor de edad, entonces no le aplican la ley del adulto. A eso voy. O sea, no estoy diciendo que todas las veces se haga, no, estoy diciendo que no sea tampoco la regla, sino la excepción, pero en otros países sí hay esa excepción que en México no. Aquí si es menor de edad, no importa lo que haya hecho, es menor de edad y eso no debe ser aplicable, porque los hace vulnerables y son precisamente la mejor arma. Tráete un menor de edad y que lo haga el menor de edad, porque así yo no me involucro y al menor de edad no le hace nada, y entonces es el plan perfecto. Sí, claro, y de hecho es bien sabido que a nivel social es una regla. Veamos el caso de un menor de Morelos, que fue... Claro. En la Ciudad de México hay colonias donde impera, donde están los semáforos y los topes, menores de edad bien identificados, que han ido una y otra vez a la cárcel porque les han señalado que se han metido con pistolas de juguetes y todo, porque no los han agarrado, los llevan y los entregan, los presentan y los libera. Entonces el sistema de niños, niñas y adolescentes debe de aplicarse. El sistema de justicia de adolescentes debe ser aplicado. Tiene que ser revisado. La recomendación sería una revisión legislativa concreta para que lo vean. ¿Y sabe por qué? Les voy a decir una realidad en México del por qué no importan ni los adolescentes ni las personas que se encuentran en centros de reclusión, porque no votan. Esos son sectores que no son de mayor interés, solamente aquellos que generan voto para ocupar puestos de elección popular. Te hiciste que me acordara de aquel político que decía, esa obra... ¿Cuánto va a costar tanto? ¿Se va a ver? No se hace. Es un drenaje, nadie lo va a ver, ¿no? Vamos a hacer algo que se vea. Que sea visible. Aquí. Es esto, porque existe el sistema de justicia para menores. De hecho, acaban de inaugurar no hay que hacerlo porque nos va a costar y además no nos va a generar ni un solo voto. Esa sería la mentalidad, ¿no? También los que se encuentran privados de su libertad porque... pues perdieron sus derechos políticos y no pueden votar. Entonces, si nos quedamos pensando cómo piensa la casta gobernante, o se venía pensando, veremos, ya les insisto, no puedo yo anticipar o prejuzgar lo que vaya a pasar en los próximos meses, años. Lo único que digo es el análisis del sistema anterior o desde el punto de hoy hacia atrás es lo que ha demostrado que los sectores vulnerables son los que más se desatienden. Otro ejemplo, los migrantes tampoco votan. Entonces, pues con la pena, pero no se va a legislar. Los migrantes sí votan. Acuérdate que ahora se estuvieron recibiendo muchos votos. No, los que pasan por el territorio mexicano. Pero esos no son mexicanos. Por eso, pero son seres humanos que también hay legislaciones. Los que transitan. Desde el punto de vista estrictamente humano estoy de acuerdo. Pero no son ciudadanos mexicanos. Deben de gozar de todos los privilegios que la Constitución les da. Y eso. Por supuesto. Y no los tienen al 100% porque hay leyes secundarias que no están aplicados porque realmente no importa legislar para ellos, a pesar de que sean sectores vulnerables. Si no se los aplican a los nacionales, menos se los van a aplicar a los extranjeros en tránsito. No quiere decir que esté correcto, pero quiere decir que esa omisión, si empieza con los de casa, pues no se va a ir a fijar en los otros. O sea, tenemos el mal es de raíz y el mal es mucho más profundo que pensar en los migrantes de tránsito. Tenemos que pensar en que se aplique con nosotros, con los ciudadanos, con los que nacimos aquí, con los que somos mexicanos y con los que tenemos mucho más derecho que cualquier otro que transite, aunque en términos estrictamente llanos de la Constitución, para la Constitución todos son iguales.
Pues como podemos darnos cuenta, el sistema el sistema normativo existe, para hacer una recapitulación más que nada, centrándolo en el sistema, en la sociedad. Ahí es donde se radica lo que podría considerarse como la falta de aplicabilidad, tanto del gobernante como la aceptación del gobernado. Existe una pugna actual y vigente en la cual uno culpa al otro, el otro dice que hace, hay un desequilibrio en el Estado de Derecho, nos encontramos ante un panorama de cambio. No hay Estado de Derecho, yo lo llamo como un desequilibrio, porque yo creo que está. Hay un territorio también, evidentemente, como una teoría del Estado, ¿no? Es como los casos en que se habla de ingobernabilidad. No puedes llamar en que ese Estado está en ingobernabilidad. Óyeme, pero mira nada más cómo está. Las calles están llenas de basura, los policías no hacen nada, están coludidos con el crimen organizado, etcétera, etcétera. Oye, pero cobran impuestos. Bueno, sí, entonces ya no hay ingobernabilidad. Por Dios, es el absurdo más grande. Nada más por un requisito de una cuestión estrictamente burocrática, soslayar todo el daño que se está causando. Digo, por Dios. Debe ser ajustado. Por La delincuencia debe de acabar, la corrupción debe de acabar. Debe. Lo que conlleva también, pero eso es interno. Sí. O sea, tenemos que empezar de la forma real. Si la gente, las personas, la sociedad en sí misma piensa, como lo veníamos reiterando hace rato, a que vengan a hacer los cambios por ellos, no se va a dar. No. Uno tiene que empezar a decir, ¿sabes qué? Sí, responsabilizarse. Pero si, ¿quién les enseña a responsabilizarse? Si yo me crucé un alto, pago mi multa. A mí yo lo he hecho una vez por un error, me pasé un alto y fui detenido. Entonces, de los casos que habla Mauricio, se me hacen extraños que se den, o por lo menos en mi caso no. Me pasé un alto, se me levantó mi multa, la recibí, me retiré. Entonces, nunca hubo un cargo abusivo, nunca hubo una oferta de la persona. Tal vez yo quiero creer que ese agente de tránsito era de ese pequeño grupo de excepción, en el cual... No, es el Departamento de Infracciones. Voy a decir lo que sucede aquí es de que, de acuerdo al sapo es la pedrada, ¿no? O sea, te mide el agente de tránsito, ve cómo reaccionas. No a todos les ofrece lo mismo, porque puede precisamente ser repudiada en la oferta. Entonces, si ve que tú eres una persona íntegra, te levanta tu infracción, como me las han levantado a mí, las has ido a pagar con el 50% de descuento si la pagas en los 50 días. 15 días. Bueno, en los primeros días, vaya, es verdaderamente muchísimo mejor hacerlo así que hacerlo por el otro medio, ¿no? Pero a mí no me han dicho, oiga, pues nos ponemos a mano, ¿no? Señor, levánteme la infracción. Sí. Pero no todo el mundo hace eso, porque lo ven desde el punto de vista de el problema que significa el tener que ir a pagar, a formarse, a todo lo que es, bueno, pierdes ahí unas cuantas horas, pero creo que eso abona a lo que estamos tratando de erradicar, que es la impunidad. Y si, como bien señalas, los ciudadanos no nos ponemos la bandera de combatir la impunidad y seguimos siendo cómplices de la corrupción, no hay gobierno que pueda solucionarlo, ni ley tampoco, por muy buena que sea, que sirva para eliminar ambos lastres que son el cáncer que están carcomiendo a México. El ciudadano tiene, primero que nada, y dijiste algo muy importante, el deber ser, y eso se llama ética. Se llama deontología, y hay que leer El fenómeno humano. Y eso se casa, ¿eh? Porque de hecho ahí está la ausencia de valores, casa. Ahí es donde te enseñan a que agarrar esto, si no te pertenece, conlleva un resultado. Y eso que traes ahí, a ver, ¿de dónde lo sacaste? ¿Quién te lo regaló? Yo no te di dinero para que lo compraras, pero ahora no. Ahora hasta te aplauden. Yo he visto que fue un caso muy triste de una persona que es proveedora, vende cosas, no quiero decir más allá, simplemente que llegó su hija a decirle, mira lo que me encontré en la calle, y era un celular, y yo le dije, bueno, pues hay que esperarlo, no, luego hay que ver, no, lo primero que hizo fue, pues vamos a pagarlo para que ya no me llamen. Entonces uno dice, bueno,
Si eso no es tuyo, y la señora feliz de la vida, decir, mira, mijita, ya no te necesitas teléfono, ya tienes uno nuevo. Entonces dices, eso sí, ¿en qué momento, y esa es una pregunta, se dejó de observar las familias? ¿En qué momento? Desde donde hubo una desatención por parte de los padres. Desde que la autoridad deja de ser autoridad y la gobernabilidad se deja. Voy a, como antecedente, como los padres como autoridad. como antecedente, ente de autoridad. como antecedente te voy a decir. Tenemos Armada, Marina, Ejército, Policía Federal, toda una estructura. Y hablando de la Armada de México, es un monstruo, ¿no? Que tiene todo un equipo para dar bien en el punto y acabar con todo ese que atenta contra la soberanía del Estado. Si hacemos historia, yo lo fui y me llamó la atención cuando reventó este problema ya social que empezó en Tamaulipas, en Ciudad Juárez, ¿se acuerdan? Con Fox. Con Fox. La violencia en Tamaulipas empezó ahí. Sí. Que empezaron a mandar los federales, sí, y que acusaron que estaban los policías coludidos, sí, y que hicieron un lado a los policías y ya empezó el ejército y la marina. Yo fui a hacer una investigación, cómo se estaba llevando, cómo se estaba llevando pensé que había alguna forma o estrategia de disuadir a esos. Nunca lo hubo. Llegaba yo al aeropuerto y lo único que te preguntaban es su credencial de lector, la veían y, ok, gracias. Había retenes, porque luego culpan a la ciudadanía, porque es la disuasión de que tienen allá, es de violar la Constitución en poner retenes, en lugar de poner e investigar de dónde se surten, de dónde llegan los dineros, dónde siguen el dinero. No es de llegar a esa investigación, no. Pon retenes y a ver qué inocente palomita cae. Eso es lo que se llegó en Tamaulipas. Y de no hacer bien el trabajo, ¿qué es lo que pasó? Que se extendió de Ciudad Juárez a todo el país. Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca. Son los que sufren más en todo este tipo de violencia. Empezó en un lugar y se extendió. Entonces no hay protocolos de disuadir la delincuencia. Ni Armada de México, ni Marina, ni Policía Federal, ni Policía del Estado, ni Policía Preventiva. Pero posiblemente no les corresponde. Bueno, es que es un debate abierto que inclusive puede haber varias posturas. Si realmente le corresponde o le compete al Ejército, Marina, Fuerza Aérea combatir a la delincuencia organizada. Es un tema muy debatible porque a mi criterio no le corresponde, porque ellos tienen funciones, como bien dices, sí, de cuestiones externas, amenazas externas a la soberanía mexicana. De hecho, lo has dicho en algunos momentos, sí, él el comandante es el presidente, sin embargo a quien se debe es a la soberanía que reside en el pueblo. Sí. Eso es lo fáctico, ese es el deber ser. Sí. Sabemos que no se ha dado de esa misma manera. Yo creo que no era mala idea la idea de regresarlo a los cuarteles. Creo que se están analizando esas opciones, creo que ya dijeron que no. ¿Con quién suplirlos? Yo lo que digo es que mejor. El problema es que si se hace un sistema, es reinstalarlos, porque vamos a ser claros en una cosa, México es un país pacifista, en el sentido en que no puede ser bélico al exterior. ¿Por qué? Porque así es la política exterior mexicana. O sea, México no podría irle a declarar la guerra a otro país porque... Pero sí tener ejército para defenderse si le declaran la guerra, ¿no? Pero sí puede tener de esa manera, pero hay países que no tienen ejército y también están bien protegidos. El ejemplo de Costa Rica. Sí, que no tiene... De América y Suiza tampoco. Suiza tampoco. Costa Rica, bueno, pues lo defiende la ONU. Sí. O sea, vienen los casacas azules, ¿no? Cascos azules en apoyo a su soberanía. No se pueden hacer mecanismos en los cuales se reduce y se traslada esos elementos a la cuestión de la policía, donde yo
le diría, ¿sabes qué? Pues aquí estás en exceso y aquí hace falta. ¿Por qué? Porque a ellos sí les corresponde ver cuestiones de seguridad interna, ¿no? La Secretaría de Seguridad que están planeando. Al revés, ¿por qué si esos policías federales que están corruptos, porque no están bajo la disciplina y el mando militar, no les pones un uniforme de soldado y los pones a que vigilen las calles bajo el mando de los militares? Entonces, en vez de hacer a los militares policías para que queden en la misma circunstancia de debilidad, haces a los policías militares y te dedicas a lo que al fin de cuentas le importa al ciudadano, que es la paz pública. A mí no me importa si trae uniforme verde o si trae uniforme azul. Me importa que pueda yo caminar como lo hacía yo en Acapulco a las 3 de la mañana y no ser sujeto absolutamente de ninguna violación a mis derechos. Y no me interesa, te repito, si trae casco el señor o si trae una gorrita con una estrella. Me interesa que tener esa certeza de que mis hijos puedan salir a cualquier hora y no quedarme con el Jesús en la boca de a ver cuándo van a regresar, de estar leyendo en los periódicos cómo aumentan los secuestros, cómo las familias se rompen. ¿Les compete a los militares eso? No, le compete a la policía que no sirve. El que no sirva tiene que ser suprimido, tiene que ser reubicado. Pero no puede ser en instantáneo. No, es que es un procedimiento, nada se va a hacer de forma rápida, estos son graduales. Por eso es que no sacan al ejército de las calles, porque todavía no tienen quien supla la actividad que están realizando, que te diré que de los males el menor, porque es muy poco el resultado, pero la presencia del ejército sí provoca un efecto de disuasión ante el delincuente. Pero no ha habido, doctor, no ha habido ese tipo, y eso es lo que yo reclamo, que no obstante que está la Marina, que son unos monstruos para tener todo el equipo, y el ejército y todo, no ha habido, y no ha habido disuasión para inhibir tanta delincuencia, y lo único que hacen es poner retenes para la ciudadanía. Porque falta tecnología, pero queremos gastar menos. A ver, permíteme. Porque parte del presupuesto, a ver, viene el 15. Los 50,000 millones de pesos que se robaban y que ahora ya no se los va a robar nadie. A ver, tenemos el desfile del 15 de septiembre, te invito a que lo veas, para que veas cómo presumen cuántos helicópteros tenemos, cuántos aviones tenemos, cuánta maquinaria tenemos, todo lo que tenemos, pero ¿dónde están a la hora que se necesita? Pues bueno, nos quedan unos cuantos minutos. Yo quisiera unas reflexiones finales para terminar. Aparte de que no tenemos Estado de Derecho, aparte de que somos un país en donde la corrupción somos todos y todos tenemos un pedacito de culpa de por qué seguimos consintiendo a la impunidad, aparte de que tenemos una gran violencia que se ha detonado en todo el país y que además no es nueva, sino que tiene ciclos porque la actividad humana es cíclica. Aparte de todo eso, ¿qué mensaje le podemos dar a nuestro auditorio en este programa para cerrar? Bueno, antes de todo, agradecer siempre el foro que tengo aquí con ustedes, de que me invitan para dar mis pequeñas reflexiones. En efecto, el Estado de Derecho, yo, a contrario suyo, considero que ahí está, simplemente no está acomodado como debe de ser, sigue habiendo un reclamo generalizado, pero no podemos olvidar que ahí está. Y que de hecho debe de haber un compromiso social y un compromiso de nueva gente gobernante que en el transcurso de la historia ha demostrado que sí se pueden, si esa gente que se le enseñó desde niño que hacer algo negativo traía una consecuencia, si a todo ese niño que faltaba a la escuela lo llevaba uno porque no puede dejar de estudiar, si esa gente con principios y valores llega a los puestos correspondientes, seguramente, doctor, le aseguro que va a venir un nuevo cambio real, ahora sí, a formar un poquito de granito de arena, mientras sean los más,
También no hay que quitar que actualmente debe de haber uno que otro gobernante, servidor público, funcionario, que sabe que se pone su camiseta día con día al saber lo que tiene que hacer, a hacer su labor y hacerlo con el profesionalismo que corresponde, con la retribución que sabe lo que es ganarse 2 pesos para llegar a disfrutar en su casa, compartirlo con su familia. También hay ese servidor público comprometido, pero el problema es que que lo que hemos analizado es que son los menos, los más son aquellos que buscan el aprovechamiento, que buscan solicitar un recurso o no responsabilizarse de sus acciones, que quieren pasar con la misma impunidad de decir, bueno, el que no tranza no avanza. Si mi compadre trabaja en licencias en el ayuntamiento y quiero que me acelere un trámite, pues ya sé con quién tengo que ir. ¿Por qué? Porque el compadrazgo, el amiguismo, la falta de oportunidades, te hablan de 1000 circunstancias negativas, pero nunca te dan no dan la oportunidad de hacer los cambios reales, mientras no sean de uno mismo. Donde nos digan, bueno, es un momento, es un parteaguas que yo quiero, lo dejo de esa manera al auditorio, estamos en un parteaguas, en un momento clave, donde vienen nuevas personas a hablar de una transformación, se les olvida que la transformación también debe ser interna. Vamos a hacer una sociedad más participativa, informarse, agruparse, denunciar. La transparencia, la solicitud de rendición de cuentas va a ser algo básico de la sociedad. La sociedad tiene de forma escrita, con el derecho de petición que está bien salvaguardado a nivel constitucional, tiene que ir y solicitarle al gobierno lo que ha hecho. Y en caso contrario que no reciba respuesta, ahí están los órganos jurisdiccionales, ahí está el juicio de amparo para decirle, el ayuntamiento lleva 8 meses sin darme una respuesta. Puede ser favorable o no, pero te tienen, como dice el 14 constitucional, fundar y motivar toda resolución o acto de autoridad. Bueno, vienen los nuevos cambios, vienen transformaciones profundas a nivel órgano centralizado. Debo ser optimista, como lo he comentado en varias ocasiones, el legislativo a nivel federal, a nivel local, están proponiendo ideas novedosas, que vamos a ver su aplicación, que vamos a tener que esperar en el ayuntamiento, pues ya unos meses, ¿no? A nivel estatal, pues es unos años, unos meses mayores, unos años, y a nivel federal igual un año, para poder ver realmente cómo se están cómo se están sentando las cosas, y si esas ideas propositivas que nos dijeron durante meses, pues que se van a materializar. Yo pienso en el optimismo que caracteriza el saber que pues soy parte de esta sociedad, y que ya estoy cansado también del sistema anterior. La corrupción no somos todos, yo no me siento parte de la corrupción, yo combato la corrupción, la denuncio todos los días, formo parte de la ciudadanía para tratar de apoyar a esta ciudadanía, pero desgraciadamente no puedo tener el optimismo de nuestro amigo Raúl, porque ya son muchas promesas y promesas y promesas que se hacen y se viene inventando un México cada 6 años. Tenemos un gobernador con licencia, tenemos un senador con licencia y tenemos un gobernador interino del mismo, que ahora pues está sentado al lado del presidente electo tratando de hacer un tren donde tienen que socavar algunas cuestiones áreas conservativas de la selva, y quieren hacer un tren de 1,500 kilómetros, pero no quieren aprobar un aeropuerto que necesita México para su desarrollo social. Yo no entiendo todo eso, la verdad, no lo entiendo. Creo que la honestidad y los valores los tenemos muy bien desde la familia, y mientras el gobierno no impere la cuestión de derecho, y el que quiera ser corrupto, por eso dice cohecho, y el policía que lo quieran sobornar, pues tienes la facultad de ponerlo a disposición de cohecho, tan fácil como eso. La corrupción no somos todos, la corrupción viene desde la autoridad. Gracias. Ok, yo voy a despedir el programa solamente con una frase. Dije que la corrupción somos todos, y quiero decirle a usted, para que se quede con esto, de que la solución somos todos, tal y como lo dijo Mauricio y como lo dijo Raúl.
Con esto damos por terminado nuestro programa. Le agradezco al licenciado Raúl López Hernández, maestría en Economía, que nos haya acompañado una vez más en un programa de libre opinión. Le agradezco a mi compañero de programa, Mauricio García, de su compañía, pero más le agradezco a usted que nos haya permitido entrar a sus hogares. Lo invito a que nos acompañe una vez más el próximo martes a las 18 horas en un programa más de libre opinión. Hasta entonces, que tenga usted una tvacapulco.com presentó Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano.